Arrendamientos bajo NIF 16. Para las entidades que aplican NIF plenas, deberán aplicar los criterios de la NIF 16 para contabilizar sus arrendamientos. Un arrendamiento pues debe identificarse. Esto es, ya bien sea que en el contrato esté de manera explícita o esté de manera implícita. ¿Cómo funciona esto? Hay contratos pues que su denominación, su objeto es el uso de un bien identificable. Entonces, este contrato es un contrato de arrendamiento, bien sea porque se defina a sí mismo o porque en las cláusulas contractuales se identifica claramente que hay un arrendamiento. Entonces, mientras que se pague por el uso de un activo identificable, pues estamos frente a un arrendamiento. Hay otros tipos de contratos que se denominan como arrendamiento, pero realmente no cumplen los criterios de la NIF 16. Por ejemplo, un contrato que se denomine arrendamiento de espacio en la nube, pues ahí no hay un activo identificable que el arrendador pueda controlar, pueda disponer de él, etc. Entonces, aunque ese contrato se defina como de arrendamiento, como no hay un activo identificable, se le seguirá dando el tratamiento de un servicio, reconociéndose en el gasto o de pronto como mayor valor de algún activo, inventarios o algo. Entonces, no a todos los contratos que se denominen como arrendamiento se les aplicaría la NIF 16. Hay otros tipos de contratos que no son de arrendamiento, es decir, su objeto principal no es el pago por el uso de un activo identificable, sino que es un contrato de suministro, un contrato de compra, por ejemplo, de materias primas, y dentro de las cláusulas del contrato hay un arrendamiento implícito. Por ejemplo, el contrato es de suministro, pero el proveedor suministra una estantería o un activo cualquiera para almacenamiento o para procesar algún tipo de materia prima. Entonces, dentro de las cláusulas contractuales se define que una parte del precio de la mercancía es el pago por el uso de ese activo durante un determinado tiempo. Ahí hay un arrendamiento implícito que está dentro del alcance de la NIF 16. Entonces, una vez identificado el arrendamiento, habrá que reconocerlo en los estados financieros como criterio general, como un activo y como un pasivo. Hay unas excepciones. Los arrendamientos de corto plazo, aquellos cuyo plazo es inferior a 12 meses, se pueden continuar reconociendo como gasto en el estado de resultados, es decir, no hay que reconocer un activo y un pasivo. Los arrendamientos de activos de bajo valor, también se les aplica la misma exención, independientemente del plazo. Esto aplica, por ejemplo, para computadores, impresoras. El contrato puede ser de 3 años, un leasing, por ejemplo, de computadores, pueden ser 50 computadores y cada activo de manera individual puede costar 7 millones de pesos. Dentro de la política contable se define que los activos de bajo valor son aquellos, por ejemplo, que tengan un valor inferior a 10 salarios mínimos. Entonces, en este caso, cada uno de esos computadores cumpliría con ese criterio y aunque el contrato sea 3 años, se puede reconocer completamente en el resultado del periodo. No hay que dar aplicación al reconocimiento de un activo y un pasivo. Y quedan los arrendamientos de activos de mayor valor y de largo plazo, es decir, cuyo plazo es superior a 1 año. Estos activos sí se debe de la aplicación a lo que establece la NIF 16, es decir, reconocer un activo y un pasivo por el valor presente de los pagos futuros. Entonces, uno de los criterios que hay que determinar es el plazo del arrendamiento. El plazo no necesariamente es lo que aparezca en el contrato. Puede que haya un arrendamiento, por ejemplo, de un inmueble cuyo plazo en el contrato se diga que es de 1 año, pero realmente el plazo es mayor para efectos de la aplicación de la norma porque existe la opción de renovación y la entidad piensa hacer esas renovaciones porque hizo unas remodelaciones, porque tiene un incentivo económico para hacer la extensión del contrato. Entonces, el plazo del contrato no será 1 año, sino que serán, por ejemplo, 36 meses o el plazo que se determine. Se establecen los pagos por arrendamiento durante ese plazo. Entonces, si supongamos que el canon mensual es de 5 millones, entonces se traen 36 cuotas
a valor presente con una tasa de descuento. Esta tasa puede ser la tasa implícita en el arrendamiento o la tasa incremental de créditos del arrendamiento, del arrendatario. La tasa implícita no es tan fácilmente determinable y la tasa del arrendatario es aquella que sí normalmente se utiliza y es una tasa que se construye a partir, digamos, de una tasa base, que es la tasa por la que se accede al crédito normalmente, y pues se depura con base en el tipo del activo, en el tipo de riesgo, de garantía, etcétera, etcétera. Se determina esta tasa incremental de pagos del arrendatario y con esa tasa se traen los flujos a valor presente. El valor que resulte de esa medición es el valor del activo y del pasivo que se reconoce. Solamente se tienen en cuenta los pagos por arrendamiento fijos. Si hay algún pago por arrendamiento variable, estos se continuarán reconociendo en el resultado y no harán parte de la medición. También se tienen en cuenta pues cualquier opción de compra, un valor residual de garantía, penalizaciones y todos estos digamos pagos que se estime que se vayan a hacer en el futuro harán parte del valor presente. Entonces, en la parte fiscal, estos arrendamientos pues tendrán el tratamiento según el artículo 127-1, es decir, un arrendamiento que en esencia es operativo, aunque la norma contable determine que se reconocen como activo y como pasivo, para efectos fiscales seguirán siendo operativos y se reconocerán como un gasto deducible por el pago mensual.